hepatorenal cuando no lo tiene. Este es un reporte interesante de Kuhl del año 2018, donde los investigadores trataron de generar un modelo de inteligencia artificial para poder diagnosticar hepatorenal. Y lo que es interesante en este reporte es que tuvieron que dividir pacientes en categorías como síndrome hepatorenal 1, hepatorenal 2, hepatorenal con signo de interrogación, porque no sabían qué era, otro que se llama tal vez hepatorenal, es decir, una ensalada de posibilidades donde existe una dificultad para hacer el diagnóstico. ¿Y por qué es que es tan complicado hacer el diagnóstico hepatorenal? Es porque el paciente cirrótico puede desarrollar insuria renal aguda por muchas causas. Y acá vemos en este diagrama un grupo que puede tener azotemia perrenal, y no les tengo que explicar por qué estos pacientes tienen esa susceptibilidad. Están en lactulosa, están en diuréticos, les hacen paracentesis, etcétera, etcétera. También puede ser pacientes que pueden desarrollar, obviamente, necrosis tubular aguda si es que la azotemia perrenal no se corrige rápidamente. Hemos discutido el síndrome de compartimiento abdominal, hemos discutido factores inflamatorios como la nefropatía colémica, por ejemplo, y luego no nos podemos olvidar también de que existen glomerulonefritis en pacientes con cirrosis, como la hepatitis C y glomerulonefritis membranoproliferativa, nefropatía por IgA, y también estos antibióticos que hemos mencionado pueden desarrollar nefritis intersticial aguda. Entonces es muy difícil tener una precisión y eliminar todos estos posibles causales. Y acá tenemos lo que es la fisiopatía hepatorenal, que es todo lo que hemos discutido anteriormente. Y bueno, finalmente acá vemos que no nos olvidemos que muchos de estos pacientes tienen enfermedad renal crónica, por lo tanto, eso debe ser considerado cuando uno hace el abordaje de estos pacientes. Pero el mensaje principal de este slide es el hecho que puede haber una coexistencia entre síndrome hepatorenal, necrosis tubular aguda y el síndrome de comportamiento abdominal, por ejemplo. Entonces, uno tiene que tener una apertura distinta a no tratar de encasillar al paciente en un diagnóstico cuando pueden existir dos procesos patológicos simultáneos. Compartiéndoles algo más aquí del trabajo que estamos haciendo en Nueva Orleans. Tenemos una cohorte que le llamamos la cohorte pre-break, prospectiva observacional, donde tenemos información de todos estos pacientes registrados en la historia clínica electrónica, y les hacemos esta cohorte. Todos estos pacientes tienen una microscopía urinaria cuando están hospitalizados, que estamos tratando de evaluar de forma prospectiva qué valor tiene. Esta es una cohorte en construcción. Hasta el año pasado teníamos 145 pacientes. Y lo que estamos utilizando este reporte de Peracela, donde se utilizó el sedimento urinario para cuantificar y diagnosticar nefrosis tubular aguda. Vemos que tiene un valor predictivo positivo del 100% cuando existe una probabilidad de test alta, cuando el score es mayor de 2, que significa cuando el paciente tiene muchos cilindros granulosos, células epiteliales, etc. Y bueno, eso lo estamos haciendo, pero es importante tener en cuenta que el sedimento urinario del paciente cirrótico no es un sedimento común, es un sedimento que está teñido por la bilis y está muy amarillo, anaranjado, marrón, y todo realmente está magnificado. Entonces debe tener mucho cuidado cuando interpreta los hallazgos. Vemos que los cilindros hialinos se los ve más pronunciados, los cilindros de células epiteliales son frecuentes, hay cristales de leucina, cristales de bilirrubina, cilindros serios, es decir, todo puede tener una apariencia distinta, por lo cual requiere un cuidado especial. Ahora, nosotros estamos todavía acumulando datos con este cohorte, pero les quiero mostrar algo que compartimos del año 2018, que es en cuanto a un hallazgo interesante de los cilindros de células epiteliales tubulares renales. Lo que hemos encontrado es que los pacientes, hicimos una comparación con una cohorte que tenemos con insuficiencia renal aguda sin cirrosis, y encontramos una mayor incidencia de estos cilindros epiteliales tubulares renales en los cirróticos, 26% contra solamente 5%. Y dentro de estos 26% de los tantos pacientes, 35 pacientes, le hemos mirado la bilirrubina sérica, y lo que se observa es que los pacientes tienden a tener una bilirrubina sérica mucho más alta. Entonces, y acá están unas imágenes de estos cilindros utilizando la atención de Sternharmer-Malvin, y es un hallazgo interesante.
¿Cuál es la significancia de esto? Aún no lo sabemos, estamos evaluando si eso puede incidir en el curso de la enfermedad renal, pero les estoy compartiendo algo que estamos estudiando en este momento. Vamos allá a la recta final, lo que es el tratamiento. Vamos a revisar la evidencia del tratamiento para síndrome hepatorenal y la importancia del incremento de la presión arterial media. Una pregunta que siempre nos hacemos: cuando el paciente está siendo evaluado y considerado para trasplante hepático, es clarísimo que el paciente hay que tratarlo y darle lo que tengamos para que llegue bien al trasplante. Pero lo que siempre uno se pregunta es, bueno, si el paciente no es trasplantado, ¿qué logramos tratando al paciente? Bueno, este es un estudio, un análisis post-hoc de Tom Boyer, que en paz descanse, que miró 99 pacientes, los cuales fueron tratados con terlipresina o con placebo. Y vemos acá la sobrevida a los 180 días, 97% de los trasplantados estaban vivos, pero cuando compararon los que respondieron a terlipresina comparado con los que no respondieron, una diferencia fundamental. Entonces existe la noción de que uno puede prolongar un poco más la vida del paciente con este tipo de tratamiento, en ese reporte indirecto de Bowley. Bueno, existe una lista larga de medicamentos vasoconstrictores. No vamos a revisar todos ellos. Vamos a enfocarnos a midodrina, octreotide rápidamente para pasar a terlipresina. Sé que está disponible en México. No sé si está disponible en otros países latinoamericanos. Nosotros en Estados Unidos seguimos usando norepinefrina porque terlipresina no ha sido aprobada aún y no sabemos si va a ser aprobada todavía. Ahora, vayamos a midodrina y octreotide. Es el tratamiento de base que está realmente enclavado en la práctica médica en los Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué es esto? Todo salió de este reporte de Paolo Angeli en el año 99. Solamente 13 pacientes, un estudio prospectivo no paralelo, agarró 5 pacientes con midodrina y octreotide y 8 cuando les dio dopamina. Y bueno, la diferencia fue dramática. 60% de los pacientes con midodrina mejoraron contra ninguno que le recibió la dosis renal de dopamina en aquella época. Entonces eso creó mucho revuelo. Lo que es importante mencionar en el diseño de este estudio es que los pacientes que recibieron dopamina en rojo acá, la presión arterial nunca subió porque se les dio una dosis baja de dopamina, mientras que los pacientes que recibieron midodrina y octreotide fueron intencionalmente elevados 15 milímetros de mercurio. Al final la diferencia fue de 16 al día 5. Entonces estamos hablando de comparación de medicamentos o comparación de un efecto opresor. Es la pregunta que uno se hace. Hoy vamos a volver a esta pregunta, pero vayamos rápidamente a la evidencia con terlipresina. Terlipresina es un análogo de vasopresina, tiene más afinidad para el receptor V1A que para el receptor V2. ¿De dónde sale la idea de usar análogos de vasopresina? Todo sucede, arranca alrededor del año 77 con este reporte de Kaufman, donde se infunde vasopresina en las arterias mesentéricas y vemos acá claramente que hay una caída en la presión portal de un 25% al administrar vasopresina. Entonces ahí nace la idea que probablemente podemos combatir hipertensión portal con un análogo de la vasopresina. Vamos rápidamente a los estudios en Estados Unidos, randomizados controlados, los más largos, los más grandes que se han desarrollado en el año 2008, 104 pacientes. El punto de análisis final era el tratamiento revertido de síndrome hepatorenal por 48 horas. Vemos acá que fue el estudio numéricamente favorable, 25% contra 12 puntos por 5, pero el valor de P no llegó a ser significativo. Y tampoco lo fue en el año 2016, en el estudio Reverse, donde también se quedó corto, 20 contra 13%, con un valor P de 0.22. Por esta razón, la compañía farmacéutica hizo un estudio más, pensaron que estaba ahí la tendencia, era básicamente un problema de tamaño de estudio, por lo cual se hizo el estudio con Fern, con 300 pacientes randomizados 2-1, terlipresina placebo, y vemos acá la creatinina basal de 3.5 en promedio, la bilirrubina de 14. El efecto primario que se analizó fue la incidencia de reversión de síndrome hepatorenal verificada por 2 creatininas consecutivas menores a 1.5, separadas por 2 horas, el paciente esté vivo sin necesitar diálisis por 10 días. Y el resultado fue
muy claro, 29% para los pacientes que recibieron terlipresina fueron revertidos de pato renal comparado con solamente 16% de placebo. Y en este momento se está revisando la FDA la aprobación de este medicamento, no sabemos. La publicación debe salir en New England Journal of Medicine, esperamos este mes o en diciembre a más tardar. En otros efectos que se examinaron en este estudio fue el requerimiento de diálisis. Como ustedes ven acá en azul, comparado entre terlipresina, en rojo es el placebo. Vemos la tendencia clara, una disminución del requerimiento de diálisis en pacientes que recibieron terlipresina, lo cual tiene mucha importancia para nosotros en nefrología. Ahora, cuando uno revisa estos estudios de terlipresina y de placebo, lo que nota es algo muy interesante. Cuando uno revisa el cambio de presión arterial media, vemos que pacientes que recibieron terlipresina y la presión subió, vemos claramente que hubo una mejoría del riñón. Ahora, en los pacientes donde no hubo mejoría, la presión no cambió. Incluso en pacientes que recibieron placebo, vemos que en los pacientes que recibieron placebo y por algún motivo la presión mejoró, el riñón mejoró. Entonces me parece que hay un signo muy claro. Ahora, en el estudio de Boyer se vio lo mismo. Vemos acá, comparando pacientes que respondieron a terlipresina, comparado a los que no respondieron, una diferencia en la presión arterial media muy marcada de 13.7 comparado con 3.2 milímetros de mercurio. Ahora, esto es interesante porque uno revisa los reportes antiguos de años 72, vemos un párrafo por Q donde claramente dice que en esos estudios sugiere que la octapresina, que era un análogo de esa época, solamente mejora el flujo renal si es que existe un incremento simultáneo de la presión arterial. O sea, esto no es una novedad, simplemente es algo que lo estamos observando, que ya había sido predicho por estos investigadores. Vayamos rápidamente a norepinefrina. Tenemos comparación de norepinefrina contra terlipresina. Hay más o menos 6-7 estudios en la literatura. Yo les voy a mostrar rápidamente dos de India, estudios en Italia, estudios en Reino Unido. Básicamente los estudios muestran que mientras la presión suba de la misma manera, no va a haber diferencia en la reversión de síndrome hepatorrenal, como vemos acá 50 contra 50, 43 contra 39. En ambos casos, incremento de la presión arterial media muy comparable. Nosotros hicimos una metaanálisis el año 2011, donde juntamos todos los estudios observacionales, prospectivos, controlados, no controlados, en los cuales se le dio un vasoconstrictor al paciente y comparamos los cambios de la presión con el cambio de la función renal, y creo que el mensaje está clarísimo en esta correlación que vemos acá. Mientras más sube la presión, más baja la creatinina, y esto fue un reporte que lo publicamos en American Journal of Kidney Disease en el año 2011. En ese mismo reporte, que incluyó 37 cohortes con alrededor de 501 pacientes, lo que es importante es que no estos pacientes siempre están hipotensos. Acá vemos que la presión basal, más o menos alrededor de 75 en todos estos estudios, solamente en uno de las cohortes la presión estaba por debajo de 60. Es decir, que el hecho que el paciente tenga una presión arterial media de 74 no lo excluye de tener síndrome hepatorrenal. Nosotros también reportamos nuestra experiencia en el hospital MUSC, donde tuvimos 27 pacientes que fueron tratados con midodrina y electrotide. Nuevamente vimos la misma señal, que mientras más sube la presión, más baja la creatinina, entre 15 a 20 mililitros de mercurio de incremento. Y lo mismo observamos con 14 pacientes que recibieron norepinefrina, donde vemos acá que estuvo asociado a un incremento de presión alrededor de 20 mililitros de mercurio en este reporte. Importante mencionar que el MEL, el score de MEL, la creatinina o la presión arterial media basal no fueron determinantes de la respuesta terapéutica, solamente la subida en la presión. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué es que los pacientes cirróticos se benefician de este incremento de la presión? Bueno, este es algo que se reconoce bien como la curva de autorregulación. Vemos acá en azul una curva normal en la cual la presión arterial determina el flujo renal más o menos hasta 65 milímetros de mercurio, en el cual el flujo renal